Belén vivía en un rancho apartado, donde el monte rozaba los límites de la propiedad y el viento traía consigo los aromas del campo y la humedad de la madrugada. Era una joven curiosa y sensible, interesada por lo oculto y lo desconocido, pero nunca imaginó que una sola noche cambiaría su vida para siempre. Su padre, Mario, hombre rudo y de trato difícil, tenía amigos de dudosa reputación, y entre ellos Héctor, cuya fama de violento se murmuraba en todo el pueblo. La madre de Belén, consciente del peligro que representaba Héctor, trataba de protegerla, pero el rancho era grande y la vigilancia imposible. Belén y algunas amigas sentían fascinación por la brujería y las leyendas locales, especialmente por las nahualas, seres capaces de adoptar formas animales o de sombra, que actuaban como guardianes o vengadores según la justicia que percibieran. Su abuela le contaba historias de una nahuala que habitaba el pueblo, un ser de gran poder que traía terror y equilibrio a partes iguales. Todo cambió durante la fiesta en el rancho. Entre risas y música, Héctor y otro hombre aprovecharon un momento de descuido y abusaron de Belén. La agresión dejó en ella un miedo profundo, una herida que no podía sanar con palabras ni tiempo. Amenazada para no contar lo sucedido, Belén se encerró en su habitación esa noche, con el corazón acelerado y la sensación de impotencia pegada a su piel. Pero algo extraño comenzó a manifestarse. Una sombra densa y silenciosa flotaba entre la penumbra de su cuarto. No hablaba ni emitía sonido, pero su presencia era inconfundible y aterradora. Parecía evaluar el dolor de Belén, y en un instante de entendimiento silencioso, ofreció justicia. Belén asintió con la cabeza, aceptando la protección sin necesidad de un pacto formal. Desde ese momento, su vida ya no sería la misma. Los primeros indicios se manifestaron días después. Héctor comenzó a percibir movimientos en el bosque, ruidos imposibles y huellas que no tenían sentido. Un olor intenso, a tierra húmeda y animales salvajes, lo seguía a donde fuera. Una noche, mientras se acercaba al borde del monte, una figura enorme y oscura emergió entre los árboles. La nahuala, transformada en un animal gigantesco de ojos rojos, lo rodeaba, acechante y silenciosa. Héctor intentó huir, pero la sombra lo siguió con rapidez sobrenatural. El desenlace fue inevitable. En un instante, la nahuala atacó con precisión y ferocidad. Héctor desapareció entre la oscuridad del monte y nunca más se le volvió a ver. Su muerte fue silenciosa, marcada por un terror que no pudo comprender ni evitar. La justicia de la nahuala se cumplió y la lección quedó grabada en el aire húmedo de la noche. Mario, el padre de Belén, fue testigo de los extraños sucesos y aunque no vio directamente la escena final, percibió la presencia de la criatura y sintió un terror intenso que lo obligó a reconsiderar su actitud. Debía proteger a su hija y mantenerla lejos de malas compañías. Desde aquella noche, el hombre se volvió más cauteloso, vigilante y hogareño, y nunca más permitió que Belén estuviera en manos de quienes podían hacerle daño. Belén, por su parte, sintió la seguridad que le brindaba la nahuala. La sombra protectora había actuado sobre quien debía, asegurando que no habría nuevas amenazas. Caminaba entre el monte con prudencia, consciente de que ciertas fuerzas observaban y actuaban por ella, recordándole que la justicia sobrenatural era implacable y no perdonaba a quienes rompían la ley del respeto y la protección de los inocentes. En el pueblo nadie se ponía de acuerdo sobre cuándo comenzó todo. Algunos decían que fue después del incendio. Otros, que la bruja ya estaba allí desde antes, esperando. La casa estaba en las afueras, una construcción vieja, de muros altos y ventanas siempre cerradas. Nadie vivía allí desde hacía años, pero por las noches se escuchaban ruidos. Pasos sobre el techo, arrastres lentos y a veces un llanto suave, casi infantil, que venía de lo alto. Mariana tenía 9 años cuando su familia se mudó a la calle de enfrente.
La primera noche no pudo dormir. El calor era pesado y el silencio del pueblo se sentía extraño, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Cerca de la madrugada, escuchó el llanto. No era fuerte, era débil, persistente, como el de alguien que no quería ser oído. Se asomó por la ventana. Al principio no vio nada. Luego, una sombra comenzó a formarse sobre el techo de la casa vecina. Primero fue pequeña, amorfa. Después se alargó, se estiró, tomó una forma imposible, hasta que terminó pareciéndose a un cuerpo humano, demasiado delgado, demasiado largo. La sombra se arrastró lentamente por el muro y se detuvo frente a su ventana. No tenía rostro, solo un velo oscuro que subía y bajaba, como si respirara. Entonces, en medio de esa nada, se abrieron dos ojos amarillos. Mariana gritó. Sus padres entraron corriendo. Encendieron la luz, revisaron la habitación, miraron hacia afuera. No había nada, solo una marca húmeda en el vidrio, una huella alargada, como de una mano que no podía ser humana. Desde esa noche, la niña dejó de dormir bien. Decía que la mujer volvía, que la miraba desde el techo, que la llamaba por su nombre y le prometía un lugar sin castigos, sin reglas, lleno de niños jugando en la oscuridad. Cada mañana, su madre encontraba huellas de barro alrededor de la cama, hasta que una madrugada, Mariana gritó por última vez. Cuando lograron abrir la puerta, la habitación estaba vacía, la ventana abierta. Afuera, pisadas mezcladas con marcas de garras llevaban directo a la casa abandonada. Frente a la puerta, solo quedó un listón rojo, el que la niña usaba en el cabello. Nunca volvió a aparecer. Después de eso, el miedo se volvió rabia. La gente señaló a la mujer que había vivido años atrás en esa casa. La acusaron de bruja, de devorar niños, de robar almas para mantenerse joven. La arrastraron fuera, la golpearon y la quemaron viva. Dicen que mientras el fuego la consumía, prometió volver, que nadie la olvidaría, que su forma cambiaría, pero su hambre no. Pasaron los años. Ailín tenía 11 cuando ocurrió lo suyo. Vivía a pocas cuadras de la casona y cada tarde pasaba frente a ella al volver de la escuela. Las otras niñas cruzaban de vereda, rezaban, bajaban la mirada. Ella no. Una tarde nublada, juró ver una luz encenderse dentro de la casa. Una voz suave la llamó por su nombre. El portón estaba entreabierto. Entró. El interior olía a humedad, a cera vieja. El aire se sentía pesado. Una vela se encendió sola y proyectó sombras que parecían moverse sin cuerpo. Entonces la vio. Una mujer alta, hermosa, de cabello negro hasta el suelo. Sonreía con dulzura. Le habló sin mover los labios. Cuando Ailín intentó retroceder, el reflejo del espejo se deformó. La piel de la mujer se agrietó. Sus dientes se alargaron. Sus ojos brillaron con un amarillo enfermizo. La nahuala mostró su verdadera forma. Ailín corrió. El pasillo parecía no terminar nunca. Las sombras la tocaban, susurraban su nombre, la empujaban. La encontraron horas después, a varias cuadras, viva, pero volvió a hablar como antes. Solo repetía una frase, una y otra vez. La vi. La vi. Con el tiempo, la ciudad creció. La casa fue restaurada, convertida en museo. Pero nadie logró cambiar lo que habitaba detrás de las paredes. Años después, Raúl, un guardia nocturno, escuchó pasos blandos en los pasillos. Vio un guajolote enorme mirándolo fijamente. Tenía ojos humanos y piernas de anciana. Renunció esa misma noche, porque entendió algo que el pueblo siempre supo, pero nunca quiso aceptar. La nahuala no murió en el fuego, solo dejó de ser humana.